Hola a todos, soy ProLeglitch y traigo un nuevo vídeo para el canal. Os voy a enseñar cómo salir del mapa y coger lo que son las dos posiciones que hay mejores del mapa para obtener munición infinita. También os voy a dejar un vídeo en un comentario fijado de cómo duplicar las armas especiales que tengo ahora mismo equipada para todos los jugadores. Podemos tener un arma especial para todos los jugadores que os dejaré en un comentario fijado por si lo queréis ver. También estáis viendo aquí lo que es una estrategia muy buena y prácticamente muy sencilla de hacer, que también te dejaré un comentario fijado con otro vídeo y te pondré estrategia bloqueo de osos, ¿vale? Para que sepas cómo hacer para bloquear a todos los osos en la partida y que no te salga ni uno. Como estáis viendo ahora, simplemente vamos a dejar lo que es la vieja tesis en esta posición. Quiero que os fijéis bien en la posición que tengo más o menos de la vieja tesis, lo que es la furgoneta, y de esa manera vamos a dejar el vehículo con las ruedas por delante un poco caídas, no así, un poquito más caídas hacia adelante. Ahora os voy a enseñar cómo lo hago yo. Simplemente lo que hago es acelerar un poquito y me di cuenta que pone bloqueado, es decir, nosotros vamos a intentar salir del vehículo y fijaros bien, incluso el zombie está por fuera del mapa, se ha salido del vehículo. Entonces lo único que vamos a hacer es dejar la furgoneta o la vieja tesis, la vamos a dejar así y vamos a cambiarnos rápido porque se estaba cayendo la furgoneta. Nos vamos a cambiar detrás del conductor y vamos a interactuar para salir del vehículo en dirección hacia el mapa. Es muy fácil de hacer, simplemente tenéis que practicarlo un poco. No os preocupéis por la furgoneta, lo que es por el vehículo, porque no se rompe. Aquí tened cuidado si tenéis muchos zombies, porque si os acercáis os van a tirar carne. Por eso hay un pequeño corte aquí que no lo veis, pero hay un pequeño corte porque me estuvieron tirando carne y me tuve que ir para atrás. Pero ahora fijaros bien, porque donde he marcado con la flecha es donde vamos a ir ahora a continuación. Lo único que por un clip que no tengo, lo voy a enseñar en otro clip con un amigo que estaba aquí. Y fijaros la posición, porque es justamente donde estaba marcando con la flecha. Es este montón que tenemos aquí y no nos debe de estar dando el parche. Hay muy pocas veces en la partida que te está dando lo que es ese muro de muerte. Pero fijaros bien como nuestro amigo nos tiró de aura curativa. Si no, vais con inyección mutante o inyección lo que es estimulante. De esa manera vais a llegar aquí muy fácil. Vamos, para que os quede claro, donde yo estaba solo marcando con una flechita era la dirección en la que tenemos que entrar hacia esta zona. Entonces simplemente os ponéis ahí, tiráis para adelante y como no tenéis problema no va a dar el parche. Simplemente vais andando hasta llegar a esta zona, como habéis visto antes en el pequeño clip que tenía con los amigos. Y una vez que estemos aquí debajo del Quick Revive, simplemente aquí tenemos varias posiciones, pero esta de aquí es un poco extraña por decir así, pero funciona bien, no funciona mal. Cuando caemos aquí nos quedamos bloqueados, digamos que hay un muro transparente y debemos de agacharnos, tumbarnos por completo y llegar aquí y tocar lo que es un poco la cabeza, acercarnos al suelo. Y esta parte de aquí, por lo visto, los zombies no detectan, aunque a veces hay que moverse un poco para que vengan todos los zombies. Muchas veces se quedan unos dos zombies cerca y no vienen. Simplemente tenemos que saltar o acercarnos un poquito más a lo que es a esta cuesta que tenéis aquí. Recordar que te voy a dejar también otra posición de tener munición infinita por fuera del mapa para obtener todo el rato munición infinita, aunque con este arma, como estás viendo, obtenemos munición infinita ya que está mejorada y cada vez que tiramos la munición podemos absorber otra vez la munición, no la munición que dejan los zombies, sino la munición de la propia arma especial. Deciros que es una auténtica pasada este arma y, como he dicho, recordar que te voy a dejar de cómo duplicar las armas y tener una cada jugador. Es una auténtica pasada y bueno, ya poquito más. Recuerda que también te voy a dejar ahora con un vídeo que subí que sigue funcionando de cómo salir del mapa y llegar a la zona de la caja de munición que está en la granja. Espero que te guste, un saludo, gracias por tu like y por compartir. A salir del vehículo en dirección hacia afuera del mapa. De esa manera, bueno, tenéis que practicar tanto lo que es la zona del vehículo donde la dejo exactamente, si no le hacéis una foto instantánea, y luego ya pues dejáis a uno o dos zombies. Lo suyo es dejar a un zombie y fijaros bien, una vez que estamos fuera del mapa, cuidado aquí porque si nos acercamos un poco a la valla nos va a empezar a pegar ese parche aquí pegado a la valla, nos va a dar el parche, pero muchas veces si estamos por aquí no nos da el parche, entonces estamos perfectamente bien. Simplemente lo que he hecho es marcar en el minimapa, pero no vayáis aún porque esto tiene su recorrido y también tiene sus peligros porque os podéis quedar bloqueado. Fijaros bien porque yo también en el vídeo puse un pequeño clip de cómo teletransportarme con el chicle, es decir,
yo tenía un chicle de teletransportarme donde sea menos aquí porque caí en una de estas rajas que veis aquí, una grieta, y de esta manera os podéis quedar totalmente bloqueados. Por eso quería que vierais el vídeo hasta el final, porque fijaros bien dónde es la zona, cómo voy haciéndolo poco a poco, y aquí no me fío mucho, entonces podéis pegaros un poquito lo que es al contenedor de agua, pero aún así no fíes mucho porque hay un montón de grietas por todos lados que os podéis quedar bloqueados. Fijaros bien aquí, aquí estoy intentando pegarme a la izquierda todo el rato, pegándome, no me dejaba mucho porque es la separación mínima que nos deja, y estoy todo el rato pegándome a la izquierda como habéis visto ahí justo, y lo que hago es simplemente es ir al punto fijado, punto marcado que tengo en el minimapa. Cuando salí del mapa marqué el punto de la munición donde está aquí la granja, y de esa manera, como estáis viendo, aquí podemos hacer una acumulación zombie muy buena, y como habéis visto también hay otras acumulaciones muy buenas. Si tenéis el arma especial podéis hacer una acumulación debajo del mapa en la zona inicial de las torres, ahí por ahí abajo se puede estar perfectamente, que ya subí mi directo, hice un directo de cómo salir fuera, también estuve haciendo el vídeo de cómo salir fuera. Y bueno, ahí os dejaré ya lo que es ahora, os voy a dejar con el vídeo para que lo veáis cómo se está aquí más o menos jugando, y deciros que el oso, bueno, al final estuve aquí, no me salió ninguna vez, no sé la verdad cómo se trabaja aquí con el oso. Es decir, si el oso viene, no sé el efecto que tiene ahora mismo, lo siento, no he podido enseñarlo, la verdad, por poco tiempo que tenía de grabación, poco tiempo que tenía de tiempo para grabar. Pero bueno, simplemente tenéis que probar el oso a ver qué es lo que hace. Si veis que os da mucho, os dais un poquito para atrás, y de esa manera los zombies os van a ignorar y ya yo creo que más o menos os detrás del muro. La verdad es que no lo he probado, pero si sabéis algo sobre el tema del oso, dejádmelo saber en los comentarios. Y nada, ya te voy a dejar aquí con el vídeo. Espero que te haya gustado, gracias por ese like y por compartir.